Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de este día, ¿verdad? De la clase de contabilidad. Antes que nada, me gustaría disculparme pues por las clases de la semana pasada, por el inconveniente que tuve, que todavía lo mantengo, ¿verdad? Así que si en algún momento escuchen como que se arrastran muebles, es porque me estoy levantando, ¿verdad? Muevo la silla o el escritorio para poder estar de pie, pues no puedo estar mucho tiempo eh, en la misma posición, ¿verdad? Entonces hay momentos en los que me levanto y doy la clase de pie, ¿verdad? Así que si escuchan que se arrastran un escritorio o un pupitre o algo, ¿verdad? Bueno, ahorita estoy en la universidad, de hecho, pero es por eso, ¿verdad? Porque no puedo estar sentada mucho rato. Sin embargo, pues sí me era bien necesario que tuviéramos las clases este día y si Dios lo permite, pues mañana también, ¿verdad? Para que podamos avanzar en la temática de lo que es contabilidad 1. Antes que nada, hacía algunas indicaciones a nivel general. Con respecto al retorno a clases, todavía no tenemos una fecha establecida, ¿verdad? No nos han dado mayor información sobre ello. Sin embargo, pedirles siempre, ¿verdad?, que estén atentos a los diferentes medios de comunicación de la universidad, ¿verdad? Ya sea el Facebook o la página de la universidad o incluso sus correos electrónicos en algún momento para que estemos atentos a las indicaciones que nos puedan dar, incluso en la plataforma, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan, pues generalmente allí casi siempre nos ponen información relevante de lo que pueda suceder aquí en la universidad. Por el momento no hay indicaciones de una fecha de retorno, aunque se sepa a nivel nacional que la fecha establecida es 6 de abril, todavía no nos han dado indicación sobre ello, ¿verdad? Entonces, de igual forma, pues al saber algo, yo se los voy a hacer de su conocimiento para que estén preparados ante cualquier eventualidad. Bien, vamos a comenzar la clase de este día. Lo que vamos a hacer es un nuevo procedimiento que es conocido como mayorización. Pero antes de comenzar a hacer eso, quiero hablar un poquito de lo que pude observar en los parciales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo este tipo de parciales, ¿verdad? Utilizando el Excel o haciéndolo a mano, ¿verdad? Algunos de ustedes prefirieron hacerlos en el cuaderno, ¿verdad? Y mandarme las fotografías para evidencia de que sí habían hecho el parcial, ¿verdad? Yo sé que a veces se nos dificulta un poco utilizar el Excel, pues es una herramienta que no muy comúnmente la utilizamos, ¿verdad? Pero sí es como bien indispensable que aprendamos a hacerlo, ¿verdad? Por eso es que también están los documentos, están los videos de las clases para que ustedes puedan eh, auxiliarse de todas esas herramientas, ¿verdad? Por otro lado, también pedirles, por favor, que cuando presenten documentos, háganlos ordenados, ¿verdad? Por favor, la información que presenten tiene que estar ordenada. Algunos presentaron los comprobantes, en algunas medidas estaban correctos, ¿verdad? Porque las operaciones que habían hecho estaban bien calculadas, por así decirlo. Sin embargo, yo no pude observar a dónde habían hecho esas operaciones. Entonces, y quizá por una indicación que ya estaba implícita, ¿verdad? Yo no la coloqué. Sin embargo, pues voy a optar que para las siguientes evaluaciones que hagamos, sea que tengamos que presentarlas en un documento de Excel o en otro tipo de formato, voy a colocar la indicación explícita de qué es lo que necesito que presenten. ¿Por qué? Porque hay documentos de Excel que estaban muy desordenados. Yo no sé si al momento de pedirle copia a los compañeros, porque eso también se dio mucho, ¿verdad? Habían varios documentos similares. Entonces, al momento de pedirle copia al compañero, no pudieron ni siquiera modificar el formato, ¿verdad? Se aprendió a cómo debía presentarse un comprobante de diario,
¿verdad? Tenían la estructura en los documentos de la plataforma para que la pudieran utilizar, ¿verdad? Yo no, si se lo subo no es porque, si está en la plataforma, ¿verdad? No es porque yo quiera llenar la plataforma con el montón de documentos, sino que la finalidad de esto es que ustedes puedan utilizar esos documentos que hemos visto en clase para futuras evaluaciones, para que por lo menos tengan el formato de cómo elaborar un comprobante de diario, ¿verdad? Está la estructura, está la columna de fechas, la de los conceptos, la del debe y el haber, que son espacios que deben de respetarse y que deben de elaborarse tal cual aparecen en las estructuras que hemos estudiado. Entonces, habían algunos documentos que ni siquiera me habían dejado la sangría, ¿verdad? Si no sabemos qué es sangría, pues es un espacio que hay entre el margen de un documento y el inicio del párrafo. En el caso de nosotros, pues sería como el espacio que existe entre la columna de conceptos y el inicio de las cuentas que se van a abonar, y todas me las centraron. Entonces, eso no es el orden correcto de presentar un comprobante. Sin embargo, por el error mío de no colocar las indicaciones y el porcentaje de cada uno de los criterios que iba a evaluar en la elaboración de los comprobantes, omití eso. ¿Por qué? Repito, consideré que era una indicación implícita y que era algo que ya todos sabíamos cómo debía elaborarse, ¿verdad? Entonces, esas cosas en los siguientes laboratorios y parciales que hagamos, si yo observo esos desórdenes en los documentos, voy a bajar puntos por eso, ¿verdad? Porque ya a estas alturas y contando con toda la ayuda de documentos en Excel y de videos de clase para poder hacer el parcial o para poder estudiar o comprender el procedimiento que probablemente en clase no lo pudimos hacer, podamos hacerlo en el momento de realizar el parcial, ¿verdad? Para el parcial tuvimos bastante tiempo, no es como los laboratorios, ¿verdad? Los laboratorios solo hemos tenido 2 horas clase para hacerlo. Y sin embargo, pues la gran mayoría me lo he entregado a tiempo, hay otros que no, y de eso también quiero hablar con ustedes. Se me dieron 2 casos bien particulares. Sinceramente, bueno, uno sí fue de esta sección, el otro no recuerdo, pero me decía, fíjese licenciada que yo no puedo usar Excel, eso no lo aprendí, yo estudié bachillerato general, me decía, no sé qué tiene que ver, ¿verdad? El bachillerato general con el Excel, y no sé cómo usar Excel, entonces quería saber si puedo entregarle la actividad la próxima semana en lo que logro ver quién puede darme una tutoría de Excel. Entonces, eso sí me preocupa porque la misma posibilidad de entregar el laboratorio, en este caso el parcial, la misma responsabilidad y al mismo tiempo lo tenían todos por igual, ¿verdad? Entonces lo que yo le dije, pues bueno, si no puede utilizar Excel, la base de la contabilidad o lo que hemos estado estudiando, usted lo puede poner en práctica en el cuaderno. Hágalo en el cuaderno, tómele fotografía y envíelo, ¿verdad? Si no podemos usar Excel, esa es una alternativa de poderlo hacer. ¿Por qué? El Excel lo que facilita son los cálculos y los traslados de información de una celda a otra, de una hoja a otra o de un libro a otro, ¿verdad? Hasta me dijo que informática era una materia que se veía, no sé si en segundo año, me dijo, no recuerdo qué me dijo esta persona, pero algo así era. Entonces, si nos cuesta utilizar Excel, no hay ningún problema en que usted pueda hacer su examen, su parcial en el cuaderno y le tome fotos y me lo envíe. Por eso no hay ningún problema. Entre los dos, ¿verdad? Sea el alumno que tenga el problema para entregar el examen y yo, podemos llegar a una solución que permita pues que usted entregue su trabajo, ¿verdad? Media vez sea ordenado, ¿verdad? Numere las cosas que tienen que ir numeradas, el orden de los ejercicios, la presentación de los ejercicios, porque créanme que bien tuve la posibilidad de bajar hasta 4 puntos por la presentación de los documentos, sin embargo no lo hice, aparte de
los errores de cálculo, cálculos que no estaban realizados, cálculos que no aparecían, en fin, una serie de situaciones que en realidad, si se hubieran tomado ustedes como modelo uno de los documentos, no habría necesidad de estar hablando de esto, ¿verdad? Otra situación también que se presentó fue que, bueno, algunos hicieron los comprobantes en una sola hoja, ¿verdad? Me preguntaron, mire, ¿lo puedo hacer así? Yo le dije que sí, que estaba bien que los hicieran. Hay unos que los hicieron bien en el sentido que los ordenaron, ¿verdad? Más el contenido sí tenía alguno que otro error. Pero hubo uno que me presentó los comprobantes de una sola vez, pero no me los totalizó. Entonces, ahí yo no puedo estar sumando todos los comprobantes para saber si realmente ese era el monto que debía de cuadrar. Entonces, lo que yo hice fue evaluar su procedimiento, digámoslo así, las cuentas que utilizó, cómo las cargó y abonó, y eso fue lo que evalué. Otra cosa que nos comenzamos a inventar cuentas, ¿verdad? O empezamos a cargar y abonar, porque probablemente con que vea las dos columnas que están con números, ahí se va a dar cuenta que hice lo correcto. No, ¿verdad? No es así. Entonces, aunque me tarde mucho, voy revisando parcial por parcial y voy viendo los cálculos que todos ustedes han hecho. Entonces, no es de solo poner cifras, ¿verdad? Otros términos que también confundimos y que se fue como el común denominador quizá en la gran mayoría. Bueno, primero voy a terminar de decirles los dos casos, ¿verdad? Está ese caso del Excel que no lo podemos usar. Platique conmigo, dígame, séame honesto, ¿verdad? Mire, yo no puedo usar Excel, se lo voy a entregar de esta forma. No hay ningún problema, llegamos a una solución para eso. Otra cosa de los parciales, si tiene problemas para abrir el documento, ¿verdad? O para accesar a la plataforma, comuníquese conmigo en el momento. No hasta las 11 de la noche que terminaba o que era la hora de entrega del parcial, ¿verdad? Para empezar, a las 11 de la noche yo ya estoy dormida y no le voy a contestar ningún mensaje, ¿verdad? Sea de WhatsApp, de correo electrónico o de plataforma. Entonces me escribe una persona y me dice que faltaban 2 minutos para entregar el parcial, que no lo había podido abrir en la mañana, que no le había aparecido. Y resulta que hasta las 10 de la noche que otra compañera le escribió, parece, o compañero le dijo que sí había hecho el parcial, hasta entonces se acordó que había que hacer parcial. Si le da problema, por favor avíseme, ¿verdad? Sobre todo porque en las horas de la clase yo estuve conectada todo el tiempo, las 2 horas que correspondían a su parcial, ¿verdad? Yo estuve conectada, hubieron unos que me contactaron por WhatsApp, otros por correo electrónico, me preguntaban. Hay unos a los que sí les dije, miren, vayan el video de la clase y está explicado cómo se hace esto. Y con otros sí llegábamos a la respuesta, ¿verdad? Porque me decían, mire, Lick, y tal cosa es esto. ¿Y usted qué opina? Le decía yo, esto y esto. Por eso es que se habilitan esas 2 horas, ¿verdad? Para que usted comience su parcial a esa hora, ¿verdad? Y si hay alguna duda, pues la consulte. Creo que en el momento es como más adecuado porque estamos en una etapa de discusión, ¿verdad? Sobre si esto se hace así o no se hace así, qué tipo de cálculos hay que hacer. Entonces, sí es importante pues que por lo menos se conecten. Sin embargo, de los más de 30 que somos, o más de 25, solo como 3 o 4 personas se conectaron en ese momento para preguntarme, ¿verdad? Cosa que lo ideal hubiera sido que se conectaran, ¿verdad? Y si tenían dudas, pues en ese momento las resolvíamos e incluso sus otros compañeros hubieran podido solventar tal vez la misma duda que ustedes tenían. Entonces, todo lo que les estoy diciendo ahorita es para que lo tengamos en consideración para futuras evaluaciones, ¿verdad? Es algo que no podemos dejar pasar, que lo dejé pasar esta vez, ¿verdad? Porque digámoslo así, es la primera vez que se evaluaba este tipo de procedimientos, ¿verdad? Creo que los conceptos y
eh, el fondo de poder cargar y abonar cuentas, pues al menos lo manejamos. No podemos culpar el orden de las cuentas, aunque no tenemos un catálogo de cuentas, porque en primer lugar, el catálogo de cuentas hay uno en plataformas para que lo veamos. Y en segundo lugar, no consideré necesario que utilizáramos catálogo de cuentas, porque la gran mayoría de cuentas que se utilizaron en el ejercicio o todas las transacciones que habían en el parcial eran transacciones que ya habíamos visto en clase. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro era igual a las transacciones vistas en clases. Iban a usar las mismas cuentas, ¿verdad? En una compra usted usa las mismas cuentas que utilizamos en la clase. Lo único que le puede variar es si es una compra al crédito o al contado. Lo mismo en las ventas. Lo único que le va a variar es si es al crédito o es al contado. Las únicas cuentas que no vimos cómo utilizarlas y que por ende no iban en el parcial fueron las cuentas de gastos de operación. Esas cuentas no las tocamos, no las estudiamos, ¿verdad? Y por lógica, pues no estaban en el parcial. Entonces, si decirle verdad, bueno, creo que no nos fue tan mal por el hecho de haber dejado de lado muchos puntos, ¿verdad? Que no creí necesario evaluar tan a fondo, precisamente porque era la primera vez que hacíamos este tipo de laboratorio o de examen, ¿verdad? A partir de ahora, sí va a ser un poquito más estricto en cuanto a otra cosa, los correos electrónicos, ¿verdad? Por favor, bueno, alguien me dijo en otra sección que yo me había equivocado y es cierto, y no recuerdo porque tengo tantas secciones de contabilidad, que hay unas que les alcancé a enviar un WhatsApp diciéndoles que me había equivocado en el correo y y lo corregí en el momento, más hay otras secciones que creo que no logré hacerlo. Entonces, por esta vez también omití esa indicación, ¿verdad? De restarle un punto si no enviaba el documento al correo electrónico destinado para el envío de tareas, ¿verdad? Pero ya en este periodo, como vamos a estar trabajando un poquito más en Excel, ¿verdad? En envío de actividades con esa herramienta, sí voy a considerar eso. Igual la entrega tardía del documento y el nombre del documento, si no lo enviamos como es debido, ¿verdad? También, por favor, tengan cuidado en el formato en el que lo guardan, porque a veces me da conflicto con mi computadora, ¿verdad? Entonces tengo que... hay unos documentos también que me aparecen con el nombre de null, no sé por qué aparecen así, y no sé si ustedes los nombran o si ustedes, mejor dicho, le colocan el nombre que les he dejado en la indicación, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo lo voy a abrir del correo electrónico, me aparece con el nombre de null. Otra cosa también, que si yo les he dicho que por favor pongan su nombre en el documento, es para poderlos identificar y hay compañeros de ustedes que no lo hicieron, sino que si el documento se llamaba primer parcial, así me lo enviaron. Y aunque su correo electrónico tenga su nombre, sí le pido por favor que sigamos esa indicación. Con el formato del Excel, sí, a veces lo que me toca hacer cuando aparece como un worksheet, creo, algo así, una página de trabajo, no lo puedo descargar, ¿verdad? O si lo descargo me da conflicto con la máquina y tengo que volver a ir a buscar su correo electrónico y abrir el documento en el Drive y luego descargarlo, ¿verdad? Entonces, sí pedirles ese gran favor, ¿verdad? Que tengamos cuidado al momento de guardar el documento. Bien, creo que todos pasamos con buena nota este periodo, ¿verdad? Si hay personas que no entregaron sus trabajos, no sé qué pasaría con ellos. No sé si ya no van a llevar la materia, si se retiraron o si ustedes saben que se han retirado y todavía los han visto en la asistencia,
dígales por favor que retire la materia. Si no, el siguiente ciclo que venga, pues de hecho no sé siquiera si ya terminó la etapa de retiro de materias, pero el próximo ciclo, si esta materia le da apertura a otra, número uno, no va a poder llevar la materia, ¿verdad? Y número dos, que le va a aparecer como reprobada. Entonces, sí, si pueden comunicarse con su compañero o compañera que aparece sin nota y que ustedes saben que se ha retirado, háganle ese pequeño comentario, ¿verdad? Que le puede aparecer reprobada la materia. Y eso pues es muy feo porque ya nos afecta el CUM y en fin, un montón de situaciones que se pueden dar. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y estos conceptos yo los he colocado acá porque creo que también son algunos conceptos con los que entramos en conflicto cuando estamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Estos conceptos son los que ya deberíamos de manejar, ¿verdad? Y si no los manejamos, los invito a que por lo menos cada vez que vayamos a hacer un ejercicio de contabilidad, tengamos a la mano esta información, ¿verdad? Porque a veces los ejercicios no son, tienen cualquiera de las frases que aparecen acá. Por ejemplo, tenemos la parte de valor bruto. ¿Qué quiere decir valor bruto? El valor bruto es cuando la transacción, permítanme, el valor bruto es cuando la transacción ya tiene IVA, ¿verdad? Entonces, ¿con qué me topaba yo con ustedes? Mire, pero ahí no dice si tiene IVA, ahí no dice IVA incluido, ahí no dice sin IVA. Y les decía yo, bueno, pero dice valor bruto, ahí le está diciendo que es con IVA o sin IVA. Ah, pero, ¿y eso qué significa? Si dice bruto, ¿a qué se refiere? ¿A que tiene IVA? ¿A que no tiene IVA? Me decían. No, le decía yo. Si es valor bruto, significa que tiene IVA. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dar a conocer acá? Que cuando usted ve en un ejercicio estas palabras, va a poder identificar a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de valor bruto, me refiero a que la cantidad ya tiene IVA, que es igual a que el ejercicio diga con IVA o diga IVA incluido, ¿verdad? A eso me refiero con valor bruto. Y cuando digo valor neto es cuando está sin IVA, cuando dice más IVA o sin IVA incluido. Estos conceptos nosotros ya debemos de manejarlos a la perfección, porque es algo que le hemos venido dando vueltas y vueltas casi desde el principio de la materia. Sin embargo, yo se los he colocado acá para que ustedes tengan como fácil acceso a este tipo de información. Y repito, si ustedes no lo tienen a la mano, pues por lo menos al momento de hacer ejercicios de contabilidad, sí deben de tenerlo. Anótenlo en su cuaderno. Si tienen algún espacio destinado para estudiar, ¿verdad? Sea la sala, el comedor, la misma computadora, colóquelo con una notita o haga un post-it, péguenlo en el escritorio, en la pared del lugar donde usted estudia. O siempre abra este documento para que usted sepa a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos este tipo de situaciones. Lo otro es, y que también acepto mi error, ¿verdad? Que muchas veces yo no le coloco si es al contado al crédito y me he visto en la necesidad de que ustedes me corrijan, ¿verdad? Y eso me alegra porque por lo menos estamos pendientes de que hay datos que faltan en el ejercicio y que no podemos ponernos a inventar, ¿verdad? Entonces siempre me dicen, mire, Licky, ¿esto es al crédito o al contado? Entonces, ¿qué ejercicio? Tal ejercicio de tal fecha. Entonces ya vengo yo, lo reviso y le digo, sí, disculpe, se me olvidó colocar la información, es al contado, ¿verdad? Entonces, pues eso por lo menos me hace darme cuenta que usted maneja ese tipo de conceptos, ¿verdad? Pero hay unos que no preguntan nada y asumen que es al contado, ¿verdad? Porque no hay otros indicios en el ejercicio y sin embargo, pues no consultan. Entonces, sí los invito a que consulten. Recuerden que no lo van a hacer en vivo, sino que solo me van a preguntar a mí. Entonces, ya sería menos la pena, ¿verdad? Ya a veces nos da pena hablar en frente de los compañeros, pero siempre consúltenme. Entonces,
Cuando decimos al contado nos referimos a que puede ser el pago en efectivo o con cheque, ¿verdad? Entonces vamos a asociar esas palabras, perdón, al contado con efectivo, ¿verdad? Al contado en efectivo y con cheque, ¿verdad? Siempre vamos a asociar eso. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayorización o para realizar la mayorización necesitamos haber hecho registros contables con anterioridad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es trasladar los saldos de las cuentas que ocupamos en cada uno de los comprobantes, ¿verdad? Vamos a trasladar los montos de esas cuentas a las cuentas de al lado que le corresponde. Y espero por favor que no me vayan a hacer la misma pregunta que me hizo un muchacho de otra sección que me dijo, mire, Lick, ¿y por qué hace anotaciones en un lado y en otro y no en la misma columna? Porque yo asumo, le dije yo, que ustedes ya saben identificar cuáles son las cuentas de saldo deudor y cuáles son las cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? Cuáles cuentas se anotan en el lado del debe, cuáles se anotan en el lado del haber, dependiendo del uso de esta cuenta en el comprobante de diario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer este día. Tenemos entonces el primer ejercicio, un ejercicio sencillito, ¿verdad? Que hasta pueden decir, es que la LIC solo los ejercicios fáciles explica en clase y los difíciles nos los deja en el parque. Ya se van a dar cuenta de que no es así. En el ejercicio 1 nos dice que se ha comprado mercadería por $10,000 más IVA. Dicha compra se pagó con cheque. ¿Qué quiere decir esto? Que si pagué con cheque es un pago al contado, ¿verdad? Es un pago que se hizo en efectivo. Por lo tanto, si yo voy a desembolsar dinero, quiere decir que mi cuenta bancos o mi cuenta efectivo y equivalentes va a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como efectivo y equivalentes es una cuenta de saldo deudor, al momento de abonarla, yo la estoy disminuyendo, que es el caso que nos presenta este comprobante. Primero, ¿verdad? Primero, lo que yo debo de hacer ante cualquier ejercicio, sea de matemáticas, de contabilidad o cualquier tipo de problema, ¿verdad? O situación, digamos, que se nos presente, un problema no necesariamente puede ser de matemáticas o de contabilidad. Ante cualquier ejercicio que se nos presente, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Extraer la información de ese ejercicio, que es lo que yo he hecho acá. Esa es otra situación de la que ustedes no hicieron, algunos de ustedes no lo hicieron, ¿verdad? Y fue la de colocarme la información de los comprobantes. Simplemente los hicieron y yo no sé ni siquiera de dónde obtuvieron la información para poder elaborar el comprobante. Entonces, ¿qué les decía yo siempre o qué les digo siempre? Y no me voy a cansar de repetírselos. Cuando usted vaya a hacer un ejercicio, siempre extraiga la información que le está dando. ¿Por qué? Porque ahí mismo le dice qué es lo que usted va a hacer, qué información es la que necesita registrar. Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué me dice mi ejercicio? Mi ejercicio me dice que usted, bueno, que se compró $10,000 más IVA. ¿Qué quiere decir más IVA? Obviamente yo debo de agregar el 13% al monto de la compra. Entonces, ¿qué hago? Bueno, extraigo información y digo, son compras de $10,000. Si es más IVA, debo de calcularle el 13% y por lo tanto, ¿verdad? Multiplico los $10,000 por el 0.13 o por el 13% que es el valor del impuesto, ¿verdad? Entonces, como ya tengo el IVA, ya tengo el monto de la compra, perdón, comienzo a hacer el respectivo registro. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a cargar compras con $10,000 y voy a cargar crédito fiscal con 1,300, ¿verdad? Que es lo que yo he hecho acá.
10,000 para compras, 1,300 para crédito fiscal. Y efectivo y equivalente con los 11,300 dólares, ¿verdad? Repito, he abonado efectivo y equivalente porque es un desembolso que la empresa hace por la compra de determinado producto, ¿verdad? Partes importantes de un comprobante de diario jóvenes: la fecha, el concepto. Este espacio que está acá es al que yo le denomino sangría y el que la mayoría no lo hizo, ¿verdad? Me hicieron esto, no sé por qué, ¿verdad? Y para mí esto es desorden, ¿verdad? Centraron estas cuentas, no sé por qué, pero esto es un desorden, ¿verdad? Esto no debe de presentarse así. Así que la próxima vez sí van a ver algunos detallitos que se van a considerar, ¿verdad? Esta es la sangría, el espacio que deben de utilizar. Por eso les digo que utilicen los documentos que yo les subo. Aquí ustedes solo hubieran tenido que colocar las cuentas, ¿verdad? Solo tendrían que colocar las cuentas para poder contabilizar el resto, ¿verdad? Entonces, para registrar esta compra, como es una compra al contado, ¿y cómo sé que es al contado? Porque dice que se pagó con cheque, ¿verdad? Estas clases de preguntas son las que yo ya no voy a responder para las siguientes actividades, ¿verdad? Porque por eso les he colocado la información aquí y espero que no me lo vayan a tomar a mal cuando yo les diga, ¿verdad? Que ustedes me miren y aquí, ¿y qué significa esto al crédito al contado? Yo lo voy a mandar a que revise el documento, ¿verdad? Le voy a decir en un documento, ahí están las especificaciones o están los conceptos que utilizamos al momento de hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, es al contado porque yo estoy pagando con cheque la transacción o la compra, mejor dicho, de estos productos, ¿verdad? Este es un comprobante de compras al contado. Estas son compras al contado. Jamás le va a cambiar el comprobante de diario con una compra al contado. Siempre va a utilizar esta estructura. ¿Qué variante hay entre este comprobante y los que vimos con anterioridad? Que este comprobante hoy tiene número. Hoy está numerado el comprobante. ¿Y por qué? Bueno, cuando ya veamos la mayorización, se van a dar cuenta por qué es que el comprobante está numerado. Bien, esto es en cuanto a las compras. Vamos al siguiente ejercicio que me habla de una devolución. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a observar el ejercicio, lo voy a comprender y voy a extraer la información que él me está brindando. Por ejemplo, me dice que de la compra se devolvieron $1,600, IVA incluido, los cuales fueron reintegrados en efectivo. Número 1, la devolución de 1,600 con IVA incluido, ¿verdad? Número 2, ese dinero se nos reintegró en efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a extraer el IVA del monto de los $1,600 que vamos a devolver. Y entonces hacemos el cálculo correspondiente. Como es un valor que ya posee IVA, lo que vamos a hacer hoy es a dividirlo entre 1.13. Cuando en la transacción, cuando en el registro me digan IVA incluido, todo el tiempo yo voy a hacer esta división para determinar el monto sin IVA, ¿verdad? Que son 1,415.93. Luego tenemos la parte del IVA, que ¿cómo se obtiene? Bueno, multiplicando el monto sin IVA por 0.3. Y ya tengo todos los datos que yo necesito para registrar la devolución. Entonces, paso ya a la parte del comprobante de diario. ¿Qué información obtuve? El monto neto de la rebaja y el IVA que se pagó por del rebaja y devolución
y el IVA que se pagó por esa venta del momento antes de devolverlo, ¿verdad? Entonces, como devuelven efectivo a la empresa, quiere decir que la cuenta efectiva y equivalentes aumenta, ¿verdad? La cuenta de efectivo y equivalentes aumenta porque es dinero en efectivo el que nos están regresando. Y tenemos efectivo y equivalentes cargado con 1.600 y tenemos crédito fiscal IVA, que son los 184.07, y las rebajas y devoluciones sobre compras, que es el monto de 1.600 sin el IVA, ¿verdad? Que es de los primeros cálculos que hicimos. Y de esta manera registramos, pues, la devolución a los proveedores. Esto nunca debe de faltar, jóvenes, por favor. Ni el concepto, ni los totales, ¿verdad? Repito, ustedes aquí tienen el modelo de presentación de los comprobantes de diario. Así que, por favor, hay que tratar de respetar este comprobante, de respetar esta estructura, de manejarla como es debido. Vamos ahora con el tercer ejercicio. Este es un ejercicio muy similar al que vimos en el parcial, ¿verdad? El que realizamos en el parcial. Primero nos dice, bueno, aquí hay dos transacciones. Una es la transacción de ventas y la otra una transacción de compras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiere decir que usted va a registrar dos transacciones, pero no necesariamente me va a hacer dos comprobantes, ¿verdad? Eso sí, les pido por favor, se los vuelvo a repetir hoy, no quiero dos comprobantes o tres, o sea, no quiero el mismo número de comprobantes por transacciones realizadas en un mismo día, ¿verdad? Necesito un solo comprobante, ¿verdad? Así que por eso les pido por favor que lo hagamos así. Yo les decía, bueno, si a usted se le facilita más hacer dos comprobantes, hágalos, le decía yo. Pero al momento de presentarlos, únalos, haga uno solo. Sin embargo, en algunos ejercicios donde habían tres transacciones, me hicieron tres comprobantes de diario, cuando yo les había dicho que solamente había que presentar uno, ¿verdad? Les repito, para mí esa era una indicación ya discutida, ya puesta en marcha con ustedes, ¿verdad? Que tenían que hacer un solo comprobante independientemente del número de transacciones que se realizaran en el día. Y todos me dijeron, bueno, hasta ese momento nadie me dijo que no podría hacerlo, ¿verdad? Y hasta les demostré con ejercicio de qué manera se podían registrar varias operaciones un mismo día, ¿verdad? Hacer un solo comprobante. Imagínense ustedes, una empresa como el Super Selectos va a hacer un comprobante por cada venta que haga en el día. Si las ventas de estas personas andan quizás por las 500 operaciones diarias, y no más. Y va a ser 500 comprobantes de diario para eso. Aparte de la compra, de las compras de productos, de los pagos de servicios, de los pagos de sueldos, va a ser un comprobante por cada transacción realizada a diario. Sería ilógico hacerlo, ¿verdad? Entonces, y si estamos llevando la contabilidad o si estamos haciendo eso y tenemos que hacer un solo comprobante con toda la información del Super Selectos, dándole promoción al supermercado, ¿verdad? Tendríamos que hacer una transacción por venta. Si cada vez que vamos a la caja hay hasta 12 personas haciendo cola para comprar, para pagar en caja. Imagínense solo de una caja de supermercado, ¿cuántas transacciones no se harán en ella? ¿Qué recargas telefónicas, qué abonos de tarjetas, qué compra de supermercado, qué pago de remesas? Y por cada una voy a hacer un comprobante. No, ¿verdad? Entonces, la misma situación es la que pasa acá. ¿Cómo vamos a registrar eso? Primero, extraiga toda la información del ejercicio, ¿verdad? ¿Qué me dice en la primera parte? Se vende mercadería.
por $25,000 más IVA. ¿Verdad? Por $25,000 más IVA. Aquí creo que hay una partecita que se borró. Si no, pues ya la voy a volver a calcular. Más IVA, ¿verdad? 60% al contado y el resto al crédito. Veamos la información de la venta. Me dice que la venta es masiva. ¿Qué es lo que voy a hacer yo primero? Bien, puedo calcularle el IVA a los $25,000 y después hacer la respectiva multiplicación por el porcentaje que le corresponde. O bien lo puedo hacer primero sin el IVA y luego con el IVA. Para mí lo ideal es hacerlo de una sola vez, tal cual aparece en el ejercicio acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos colocar? Bueno, primero, calcular el IVA y sumárselo, ¿verdad? Ya que es masiva, hay que sumar ese IVA. Entonces decimos, ya tengo un total de 28,250. 60% es al contado y el resto al crédito. ¿Cuánto sería el resto? 40%, ¿verdad? Que es esto que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, fíjense bien, los 28,250 por el 60% para obtener qué monto o qué cantidad se fue o fue vendida a ese costo, ¿verdad? A ese 60% de contado. 19,950. Al crédito es al revés, ¿verdad? Bueno, el crédito nos dice que el 60% es al contado y el resto es al crédito. O sea que el otro 40% de la transacción va a registrarse como ventas al crédito, ¿verdad? Entonces, ya tengo la parte de las ventas. Ahora voy a calcular la parte que me interesa de las compras, ¿verdad? Tenemos entonces que de compras son $30,000, IVA incluido, el 40% al contado y el resto al crédito. ¿Qué quiere decir? Bueno, tengo $30,000, ya tienen el IVA, se lo debo de extraer, ¿verdad? Entonces sería que lo que debo de hacer es dividir los $30,000 entre 1.13, que es lo que se ha hecho acá, ¿verdad? 30,000 entre 1.13 y luego para obtener el IVA se debe de multiplicar por 0.3, ¿verdad? Que es lo que se ha hecho acá. Luego me dice, bueno, de esa compra que hizo, el 40% es al contado y el resto es al crédito. O sea que el 60% de lo que vendí es al crédito. Y empiezo a hacer los cálculos respectivos, ¿verdad? Al contado es 40%, que debo de multiplicar la compra por el porcentaje, y al crédito, que es 60%, en el que debo multiplicarlo por el total que aparece allá, por los 30,000. Y ya tengo la parte de las compras. Ahora voy a proceder a registrar cada una de las transacciones que acabo de calcular o que acabo de obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Acá voy a cargar efectivo y equivalentes, ¿verdad? Lo que yo quiero es que identifiquemos, bueno, y lo vamos a hacer con colores, tal cual está aquí, de qué parte es cada comprobante. Primero la venta, ¿verdad? Sabemos que la venta es con débito fiscal. Vamos a colocar aquí débito fiscal y me dice, ¿verdad? Que la venta es 60% al contado y 40% al crédito. Quiere decir que el 60% ingresó a caja o a efectivo y equivalentes, en este caso es esto, y el resto, como es al crédito, se tiene que ir a cuentas y documentos por cobrar, ¿verdad? Cuentas y documentos por cobrar. Lo mismo pasa con la parte de las compras, ¿verdad? Para registrar las compras, ¿qué debo considerar? Bueno, compra, IVA, crédito fiscal, con el total de la compra, ¿verdad? Que son $30,000.
perdón, que son $26.548 y el IVA 3.451.33, que es lo que aparece acá. Este se me fue además, ¿verdad? Y me dice, bueno, 60% al contado, perdón, 40% al contado, 60% al crédito, coloco el 40% al contado en efectivo y equivalentes, porque es dinero que salió de mi empresa, dinero que salió de mis, que salió de los estados de cuenta del banco, y el otro 60% es lo que le quedé debiendo a mis proveedores. Y por lo tanto voy a utilizar la cuenta, cuentas y documentos por pagar con subcuenta proveedores. ¿Qué es lo que quiero indicarles acá, marcándoles con color cada una de las operaciones? Es que nos demos cuenta que de hecho hay dos operaciones registradas acá. Una es la compra, que está en este tono, y otro es la venta, que está en este otro. ¿Cómo voy a saber si cuadra? Bueno, haga sumatoria acá, ¿verdad? Lo puede observar aquí abajo en la parte de Excel, que de hecho allí es donde se presenta la sumatoria y varios datos importantes, ¿verdad? 28.250, veamos acá, 28.250. Veamos la parte de las compras, 30.000 y 12 y 18, pues 30.000 también, ¿verdad? Y así terminamos este comprobante. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, referentes a este comprobante que acabamos de observar, que acabamos de realizar? ¿Duda o comentario? ¿Consultas? ¿Dudas? Bien, si no hay dudas, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una devolución, ¿verdad? Una devolución sobre ventas. En este caso, ¿verdad? Aunque hayan habido en la transacción anterior ventas al contado y al crédito, el ejercicio siempre nos va a dar información relevante. Por ejemplo, acá nos dice que de la venta anterior nos devolvieron $150, IVA incluido. La devolución fue pagada con cheque. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la devolución de la mercadería que hizo el cliente debe de registrarse sin el IVA, ¿verdad? Y, perdón, fue pagada con cheque, no es necesario que yo le coloque se pagó al contado, entonces se va a pagar con cheque. Ahí mismo me está diciendo que se le devolvió dinero al cliente. Si por otro lado dijera, la devolución se hizo abonada a su cuenta, quiere decir que se ha abonado la cuenta por cobrar, ¿verdad? En ese caso. Entonces, si en este caso hablamos nosotros que es con el cheque, tienen que saber ustedes que se ha hecho en efectivo, ¿verdad? Se le devolvió dinero. No fue la venta al crédito la que se tocó en ese momento, ¿verdad? Así que por eso es que hemos cargado la cuenta rebajas y devoluciones sobre ventas y hemos cargado el débito fiscal. En este caso, también quiero, por favor, que consideremos el hecho de que a veces, cuando hablamos de rebajas sobre ventas o rebajas sobre compras, nos hemos confundido sobre cuándo vamos a cargar o cuándo vamos a abonar esta cuenta. Entonces, sí quiero decirles, por favor, que tengamos muy en mente o tengamos muy presente que cuando hablamos de rebajas y devoluciones sobre ventas, es una cuenta que siempre vamos a cargar. Siempre vamos a cargar esta cuenta, rebajas y devoluciones sobre ventas. Aunque les decía yo al principio de la materia,
aunque esta cuenta proceda de una cuenta de saldo acreedor, como lo es ventas, siempre se va a cargar por el monto de las rebajas y las devoluciones sobre ventas, ¿verdad? Esto siempre se va a hacer de esta manera. Cuando usted tenga una rebaja y devolución sobre ventas, debe de cargar la cuenta. Nunca la va a abonar. En un ejercicio normal, nunca va a abonar esta cuenta. ¿A qué me refiero con ejercicio normal? Me refiero a que la cuenta se mantiene tal cual hasta el momento de realizar el cierre contable, ¿verdad? Hasta ese momento usted puede abonar la cuenta porque lo que va a hacer es liquidarla, pero eso se hace al final del ciclo contable. Lo vamos a aprender a hacer también, pero hasta el final del ciclo, ¿verdad? Todavía no vamos a trabajar eso. También, ¿verdad? Abonamos, sí, efectivo y equivalentes por lo mismo, porque le estamos regresando dinero al cliente. Repito, si dijera se abona cuenta, tendríamos que abonar cuentas y documentos por cobrar, pero esa información siempre se la va a dar el ejercicio. No se preocupen que el día viernes vamos a ver otros ejercicios diferentes para que vean de qué manera se pueden utilizar también otro tipo de cuentas, ¿verdad? O cuando vamos a hablar sobre cuentas y documentos por pagar también, pero eso lo veríamos el día viernes. Este ejercicio es otro muy similar al que venía en el parcial. Es el mismo, de hecho. Lo único que no tiene es los gastos de venta, creo que era, ¿verdad? Eso es lo único que no tiene en su contenido. Pero, ¿verdad? Esto quizás también nos pudo confundir en algún momento. Y nos dice, ¿verdad? Que se compran 150 unidades. 80 unidades se compraron al crédito, 70 al contado, por un valor neto de $1,090 cada una. Y al mismo tiempo hay una venta de 50 unidades al crédito y una de 15 unidades al contado, ¿verdad? Por 3,000 y 3,500 cada uno, ¿verdad? Entonces, alguien me decía, cada una respectivamente, IVA incluido, y me decía, ¿y cómo sé cuáles valen 3,000 y cuáles valen 3,500? Porque acá dice cada una respectivamente, ¿verdad? Pero le decía yo en su momento a la persona que me consultó eso, bueno, si cree usted, ¿verdad? O si creemos nosotros que esto puede tender a confundirnos, le voy a colocar entonces 50 unidades a $3,000, 15 unidades a 3,500. Aunque yo creo que con ustedes esto no me dio problema, ¿verdad? Logramos identificar bien a qué nos referíamos acá. Entonces me dice que esa venta tiene el IVA incluido. Aquí hay una combinación entre lo que tenemos con IVA y lo que tenemos sin IVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. La compra al contado me dice que es, las compras hay al contado y al crédito. Las que son al contado son 70 unidades. Las que son al crédito son 80. Me dicen que es un valor neto de 1,090. ¿Qué quiere decir esto? Que valor neto de 1,090 que no tiene IVA. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es agregar ese IVA. ¿Cómo lo voy a agregar? Lo voy a multiplicar por 0.3. Fíjense bien lo que se ha hecho acá. Y así como aparece aquí, es como yo necesito que usted me entregue sus laboratorios y sus parciales, ¿verdad? Por favor, hagan estos procedimientos. No solo pongan cantidades, hagan los procedimientos. Por lo menos para comprobar la información que le pasó el compañero. Y ya les voy a decir por qué sé que se pasan información. Acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he hecho? Bueno, he multiplicado las 70 unidades por los 1,090 que vale una unidad, ¿verdad? Y también he multiplicado
los 80 por el mismo precio unitario, ¿verdad? Entonces yo he sacado totales acá y posteriormente los he multiplicado por 0.3, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho, por 0.3. Miren, aquí está el resultado. Luego acá he hecho una sumatoria del monto más el IVA y me da la totalidad de las compras al contado y al crédito. Lo mismo hice acá con la venta, solo que la venta me dice a mí que ya tiene el IVA incluido. Entonces, si ya tiene IVA incluido, ¿qué quiere decir? Que lo voy a dividir entre 1.13, ¿verdad? Y es lo que les he colocado acá. Cuando yo digo con IVA, hay que dividir entre 1.13. Cuando digo sin IVA o valor neto, lo voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he hecho acá. Como es IVA incluido, hice exactamente lo primero que hice en la compra. Multipliqué unidades por precio unitario, ¿verdad? Y me da montos totales. A estos montos totales yo les voy a extraer el IVA. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dividir este monto entre 1.13, ¿verdad? Que es lo que he hecho acá. Dividí el monto total entre 1.13 para tener el monto sin IVA. Y por eso es que les he colocado en la parte de arriba qué significa cada monto que se encuentra allí, ¿verdad? Lo mismo acá les he puesto que es el IVA, ¿verdad? ¿Cómo lo obtengo? Multiplico montos sin IVA por 0.13 y ya tengo el IVA correspondiente para esa cantidad. Aquí hice otra sumatoria solamente para comprobar que, de hecho, sumar estas dos cantidades debería de darme lo mismo que me da al principio, ¿verdad? Y al mismo tiempo obtener el total de la venta, tanto al contado como al crédito, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que en efecto los cálculos que he realizado están bien. Entonces, ¿cómo voy a registrar esta transacción? Fíjense bien, ¿cómo registré la compra? Como es una compra al contado y al crédito, quiere decir que desembolsé dinero y que quedé debiendo dinero también. Entonces, ¿cómo la registro? Y aquí es donde quiero que presten atención, ¿verdad? Aquí estoy registrando la compra. Fíjese bien. Compra, crédito fiscal. Quiero ver qué color tiene la compra. No estoy parada, no identifico el color. Es celeste, ¿verdad? Me gusta marcarlo del mismo tono para que ustedes logren identificar. Está más oscuro quizá, pero para que ustedes logren identificar cada transacción. Aquí está registrada la compra. Miren, 163.500, que es lo que está acá, y el IVA 21.255, que es lo que aparece aquí, ¿verdad? Ahora voy a registrar la compra al crédito, ¿verdad? O los montos al crédito y los montos al contado. El monto al contado son estos 86.219 y el monto al crédito son estos 98.536. ¿Dónde lo verifico? Acá. Miren, 86.219 de compra al contado están acá en efectivo y equivalentes. ¿Por qué? Porque desembolsé dinero, le pagué a mi proveedor, ¿verdad? Saqué ese dinero del banco o de mi cuenta efectivo y equivalentes. Y la compra al crédito, que son 98.536, ¿verdad? La tengo registrada acá. 98.536, ¿verdad? Que es mi compra al crédito. Lo pongo en cuentas por pagar porque es algo que yo quedo debiendo y que por el momento no voy a cancelar, ¿verdad? Sino que me va a quedar pendiente. Ahora, la venta. ¿Cómo la registro? La venta significa un ingreso de dinero a mi empresa, ¿verdad? Pero como tengo ventas al crédito y ventas al contado,
Quiere decir que hay una parte del dinero que sí la recibí, pero hay otra parte de dinero que todavía está pendiente de que me entreguen. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de una venta al contado, nos estamos refiriendo a estos $52,500, ¿verdad? Que son los que hemos colocado acá y que hemos cargado, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que el cliente nos entregó nada más $52,500. Pero como fue una venta al crédito también, que son estos 150,000, yo los coloco en cuentas y documentos por cobrar porque es dinero que todavía está pendiente de entregármelo, ¿verdad? Es dinero que el cliente me debe y que me va a pagar después. Luego, la parte de la venta, ¿verdad? Y del débito fiscal, que sería, en este caso, el monto que nosotros hemos calculado acá. 179,203.54 es lo que tengo acá, y el IVA de 23,296.46, que es lo que tengo en esta parte de acá. Sin olvidar mis conceptos, ¿verdad? Por ventas y compras al crédito y al contado, y la sumatoria o los totales, mejor dicho, del comprobante de diario, ¿verdad? Algo que no podemos omitir o que no podemos dejar de presentar cuando estemos haciendo este tipo de registros. Bien, con este comprobante que está un poquito más largo que los anteriores, ¿verdad? O los cálculos que hemos realizado acá, me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda que tengan sobre cómo se calculó algo o de dónde salió qué cantidad específica. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Consulta? ¿No hay consultas? Bien, si no hay consultas, nos vamos a pasar al último ejercicio. Este es un ejercicio nuevo. Es el uso de cuentas de gastos, ¿verdad? Algo que no vimos el periodo anterior, pero que vamos a ver en esto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El ejercicio 5, bueno, 6 nos dice que se hicieron los siguientes pagos de servicios y sueldos en la empresa y se pagaron con cheque, ¿verdad? Se pagaron con cheque. Se pagó la energía eléctrica por 100,000, agua de 2,500, papelería de $500, sueldos de vendedores de 25,000, sueldos de personal de oficina de 15,000 y pago de intereses por 650. Los gastos de operación de una empresa son de 3 tipos: gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. Son los 3 tipos de gastos operativos que hay dentro de una empresa. Entonces, generalmente lo que se hace es, en este caso, y como no lo plantea el ejercicio, ¿verdad? Se asume que tanto sala de ventas como oficinas administrativas están en un mismo lugar. Y lo que se va a hacer en este caso es distribuir en porcentajes los diferentes tipos de gastos que se presentan acá y aquellos que son comunes en ambas áreas, ¿verdad? En este caso, por eso es que al lado derecho les he colocado distribución de gastos. Tenemos que de energía eléctrica, el 30% va a ser para la parte administrativa y el resto para la parte de ventas. Del agua, $2,500 van a ser 65% de administración y el resto de ventas. Ya para el caso de la papelería, todo para administración, el sueldo de vendedores, obviamente todo para gasto de ventas, el sueldo de personal de oficina, todo para gastos de administración, y el pago de intereses, que generalmente es siempre gasto financiero, por ejemplo, algunos intereses de préstamos, todo va para gastos financieros. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Primero, hay que calcular el porcentaje de cada tipo de gasto que vamos a contabilizar en los gastos de administración, ventas y financieros. Para los gastos de administración me dijeron, o me dice el ejercicio, que es 30% de los $10,000 lo que yo voy a contabilizar en gastos de administración. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es multiplicar esos $10,000 por el 30% que contabilizaré en administración. Y eso es lo que tengo acá, ¿verdad? $10,000 por el 30% o por 0.3 me da un total de $3,000. Luego me dice, el resto va para ventas. Si 30% va para administración, quiere decir que el 70% debe de ir directamente a ventas, ¿verdad? Y es lo que yo he hecho acá. He multiplicado $10,000 por 70% del resto de energía eléctrica, ¿verdad? Y me da $7,000. Aquí he hecho una suma para comprobar si en efecto el cálculo que realicé es el correcto. Luego me dice la parte de agua, ¿verdad? Esta parte de agua es el 65% para administración y el resto se va para ventas. Hago exactamente lo mismo que hice en el primer cálculo y son 2.500 por 65%, que es lo que se va a ir para administración. Y si 65% va para administración, quiere decir que 35% del agua va para ventas. Y multiplico ese monto por el 35%, dándome un resultado de 875. Entonces, nuevamente hago la sumatoria para verificar si en efecto, ¿verdad? Esa sumatoria me da los $2.500 de agua y tengo comprobado que todo está bien. Luego, lo que voy a hacer acá es calcular cuánto de cada gasto voy a registrar y comienzo a verificar, ¿verdad? Me doy cuenta que en los gastos de administración voy a sumar, fíjense bien, los $3,000 de agua, de luz, perdón, los 1.625 de agua, los $500 de papelería, que ya me da la indicación que todo es de administración, los $15,000 de personal de oficina, que ya me da indicación que es de administración también, dándome un resultado de $20,125, ¿verdad? Por otro lado, los gastos de venta, también, ¿verdad? Verifico $7,000 de energía eléctrica, 875 de agua y el sueldo de los vendedores, que obviamente todo debe ir directamente a ventas, para darme un total de $32,875. Por último, tenemos los gastos financieros, que son 650. Esos no hay necesidad de distribuirlos, ya que sabemos que directamente van a la parte de los gastos financieros, los intereses en este caso, que son $650. Para comprobar, hacemos sumatoria nuevamente, ¿verdad? Y vemos que en efecto son $53,650, que es lo que tenemos acá como total de gastos de operación. Ahora procedemos a su registro. Las cuentas de gastos de operación, gastos administrativos o gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, son cuentas de saldo deudor, cuentas de resultado deudor. Por lo tanto, estas cuentas van a incrementar cada vez que se carguen, tal cual está ocurriendo en este comprobante. Si se dan cuenta, podemos observar que tenemos cargado gastos de administración con 20,125, un monto que ya calculamos. Hemos desglosado a qué se refiere cada una de los registros hechos en esta cuenta, como energía eléctrica, agua, papelería, sueldos de personal de oficina, y hemos colocado en el debe el monto que le corresponde. Lo mismo con la parte de los gastos de ventas, ¿verdad? Los gastos de ventas, igual tenemos lo que es energía eléctrica, agua y los sueldos de vendedores.
¿verdad? Con 32.875, que es el monto que está acá. Por último, los gastos financieros, que es el pago de intereses con 650. Y como el ejercicio me dice que se pagó con cheque, quiere decir que disminuye mi efectivo y equivalentes y por lo tanto yo debo de abonar esa cuenta con la sumatoria de los tres tipos de gastos de operación, dándome un resultado de $53.650 por gastos de operación, ¿verdad? Eso es lo que hemos colocado acá, por gastos de operación, por cancelación de gastos de operación, por pago de gastos de operación, ¿verdad? Eso es lo que se ha colocado aquí. Bien, como este es un nuevo comprobante, es primera vez que lo vemos algunos, imagino que otros ya lo han de haber visto con anterioridad. Me gustaría saber si hay alguna consulta referente a este comprobante. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Consulta? ¿Dudas, jóvenes? Bien. Pasemos entonces a la mayorización. Esto es algo que ya lo había contemplado, ¿verdad? Ya lo había hecho acá. Y al principio de la clase yo les mencionaba que hay una variante en el comprobante de diario que hemos venido trabajando. Perdón. Esa variante es el número de comprobante que hemos ido colocando en cada uno para poder identificar de dónde provienen las transacciones. Y eso es lo que se ha colocado acá, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer la mayorización? La mayorización se realiza conforme el aparecimiento de las cuentas, ¿verdad? Conforme usted vaya utilizando las cuentas, así las va a ir colocando en la mayorización. En este caso, ¿verdad? En el primer comprobante tenemos como primera cuenta la cuenta compras, luego IVA crédito fiscal y luego efectivo y equivalente. Vemos en la mayorización compras, IVA crédito fiscal, efectivo y equivalente. En el comprobante 1 me dice que las compras son de 10.000, veamos mayorización, 10.000, comprobante 1. Efectivo y, IVA crédito fiscal, 1.300, veamos mayorización, 1.300, comprobante 1. Y efectivo y equivalentes, 11.300, 11.300, comprobante 1. ¿Verdad? En el comprobante 2, efectivo y equivalentes, cargado con 1.600, revisemos, sí, 1.600, comprobante 2. Tenemos abonado el crédito fiscal con 184.07, veamos acá, crédito fiscal, sí, 184.07, comprobante 2. Y rebajas y devoluciones sobre compras, 1.415.93, 1.415.93, comprobante 2, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo que yo he venido haciendo es verificando cada una de las cuentas que han intervenido en el registro de transacciones y conforme van apareciendo en los comprobantes de diario, así es como yo las voy agregando a la mayorización. Veamos el comprobante 3. El comprobante 3 tiene cargado efectivo y equivalentes con 16.950. Aquí está. 16.950, comprobante 3. Tiene cargado también cuentas y documentos por cobrar por 11.300, comprobante 3. Veamos acá. Cuentas y documentos por cobrar, comprobante 3, 11.300. Luego, las compras con 26.548.67, comprobante 3. Aquí está, comprobante 3. Efectivo y equivalentes abonado con 12.000. Vamos acá, 12.000, comprobante 3.
Cuentas por pagar, 18,000 abonado, comprobante 3. Aquí, cuentas por pagar. Y débito, IVA débito fiscal, 3,250. Vemos acá, IVA débito fiscal, 3,250 abonado. Y ventas con 25,000, que están acá, comprobante 3. ¿Verdad? Fíjense bien dónde están colocadas las cuentas. Yo les comentaba, ¿verdad? Que si aquí estaba el debe y el haber, era como para hacer una similitud en cuanto a la cuenta T y que pudiéramos identificar a qué lado íbamos a hacer las anotaciones de los saldos, ¿verdad? Ustedes acá siempre deben visualizarse que esta parte de la celda, o mejor dicho, de la cuenta T, esta es la del debe y esta es la del haber, ¿verdad? Entonces, siempre deben tener en mente que así como han hecho el registro en el comprobante, así es como van a hacer el registro en cada una de las cuentas, ¿verdad? Vamos con la cuenta 4. El ejercicio 4, perdón. Rebajas y devoluciones sobre ventas, 132.74, está acá, comprobante 4. IVA débito fiscal, 17.26, ya está cargado con 17.26. Y la devolución, ¿verdad? Que ya la habíamos considerado acá. Con el 5, efectivo y equivalentes, cargado con 52.500. Aquí está, comprobante 5. Cuentas y documentos por cobrar, 150,000, veamos, 150,000, sí. Débito fiscal, 21.255, 21,000. Permítanme, quiero ver. 23,000, perdón, 296.46, ya me había asustado, está acá. Y ventas con 179.203.54, que es lo que aparece acá. Ya en el 6, que ya vamos a registrar los gastos, vamos a aperturar una cuenta para gastos de administración, una para gastos de ventas y una para gasto financiero. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que aquí no le había colocado, pero es comprobante 6. ¿Verdad? Comprobante 6. Vamos a colocar aquí. ¿Verdad? Gasto financiero, 650, revisemos, sí, 650. 32.875 gastos de venta, sí. Y gastos de administración, 20.125, sí, 20.125. Como es un pago en efectivo, un pago con cheque, ¿verdad? Quiere decir que debe disminuir el efectivo y equivalentes, por lo tanto, lo debo de abonar. Efectivo y equivalentes abonado, veamos acá, por 53.650, comprobante 6, ¿verdad? Y esto queda así. Esta es la mayorización de estas transacciones, ¿verdad? Hemos trasladado cada uno de los montos de cada una de las cuentas que se utilizaron para registrar las transacciones de la empresa. Hemos colocado también el número de comprobante de donde proviene el monto, porque probablemente en algún momento no nos cuadre en la siguiente información, la que procede luego de realizar la mayorización, ¿verdad? Luego de realizar el registro de transacciones, procede la mayorización, que es lo que hemos estado haciendo en estos momentos, ¿verdad? Repito, debe de verificar en qué lado está anotada la cuenta, no solamente de llenarla, no es solo de poner en un lado, poner en otro y estarse turnando para ver a dónde voy a colocar qué saldo, ¿verdad? Sino que hay que verificar en el comprobante y ver si he cargado o si he abonado la cuenta. Si le es difícil identificar qué es debe y qué es haber, colóquele usted acá abajo o acá arriba si gusta, cuál es el debe y cuál es el haber, para que así usted identifique de qué manera pues debe de realizar el registro de la mayorización de determinada cuenta. Bien,
Luego que ya hemos hecho este traslado, nos vamos a disponer a saldar estas cuentas. ¿Qué quiere decir saldar la cuenta? Cuando yo me refiero a saldar la cuenta es a que yo voy a comenzar a determinar cuál es el saldo de cada una de las cuentas. Por ejemplo, vamos a ver acá. Es estas 6. Vale. Fíjense bien. La cuenta compras es una cuenta de saldo deudor. Por lo tanto, rara vez tiene movimiento en su lado derecho. No quiere decir que no lo vaya a tener. Al contrario, lo tiene, pero eso ocurre al final del periodo. Así que por el momento, la cuenta compras se mantiene tal cual. Hacemos una sumatoria y vamos a poner ya de color todo. Nos da 200,048.67. Vamos a hacer sumatoria acá también, ¿verdad? Así. Y en este caso, como hay anotaciones tanto en el debe como en el haber, hay que hacer una simplificación o hay que reducir los saldos para determinar de qué lado va a quedar cada saldo. En este caso, como el crédito fiscal IVA es una cuenta de saldo deudor, quiere decir que su diferencia debe de quedar en este lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restarle a los cargos los abonos y nos da un crédito fiscal de 25,822.26. Lo mismo hacemos acá con efectivo y equivalentes, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues como que nos va a dar un poco negativo acá, ¿verdad? Esta cuenta es de saldo deudor, pero, fíjense bien, pero cuando hay una diferencia de esta magnitud, en que las salidas han sido mayores a las entradas, en que el saldo acreedor es mayor que el deudor, se coloca la diferencia en el saldo acreedor con signo negativo y de preferencia en tinta roja, ¿verdad? En este caso, pues en color rojo, porque no lo hemos impreso ni lo estamos digitando, no lo estamos escribiendo, mejor dicho. Así que hay que colocarlo de color rojo. Aquí en las rebajas sobre compras no hay necesidad de hacer cálculo. Hacemos aquí. Luego hacemos esto acá, lo mismo, hacemos la sumatoria. El débito fiscal IVA es una cuenta de saldo acreedor, por lo tanto su saldo debe quedar en este lado y no hay ningún problema porque el saldo es mayor, ¿verdad? Y nos da un débito de 26,529.20, ¿verdad? Las ventas igual, es una cuenta de saldo acreedor, no se toca para nada en el periodo, sino hasta finalizar al momento de hacer el cierre. Las rebajas sobre ventas, el saldo queda igual. Las cuentas por pagar, sacamos el saldo también, o determinamos, mejor dicho, el saldo también. Y los gastos que permanecen tal cual, ¿verdad? Entonces, nuestra mayorización consiste en eso. Y terminaría, digámoslo así, saldando cada una de las cuentas. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a la mayorización, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Sí, Lick. Bien. Si no hay dudas, el material va a estar disponible en la plataforma a más tardar este día por la tarde. Creo que había una evaluación programada para este día, más no la vamos a tener debido a las dificultades que hubo la semana pasada. Así que la tendríamos después de Semana Santa, ¿verdad? Todavía nos falta un poco más de ver sobre la mayorización, que sería el tema que desarrollaríamos el viernes. No, perdón, mañana es con ustedes, ¿verdad? Mañana, que desarrollaríamos mañana.
y de ahí pues hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Si no hay consultas, les pido por favor que coloquen su nombre en el chat, ¿verdad? Para pasar asistencia este día, ¿verdad? Así que por favor me colocan su nombre completo en el chat y esto sería todo por este día, ¿verdad? Agradecerles su asistencia, la comprensión de la semana pasada y nos estaríamos viendo el día de mañana si Dios lo permite, ¿verdad? No se les olvide colocar su nombre en el chat. Muchas gracias a todos por la asistencia de este día y que pasen un feliz día a todos. Feliz día, licenciado. Gracias, igual, cuídense mucho, que tengan un feliz día a todos. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, cuídense. Licenciado. Gracias, igual. Lick, Hola. yo le quería comentar de que yo no estoy en el grupo de WhatsApp de su materia. Vale, si gusta. Yo tampoco, licenciado. Vaya, entonces déjenme su nombre completo y en el chat y su teléfono los voy a agregar en estos momentos. Gracias, Lick, Por pues favor. feliz día. Gracias, igual, cuídense mucho. Igual si alguno no está, haga lo mismo, por favor, para que yo lo pueda agregar.